doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros ya en la tercera ocasión. Creo que es nuestro invitado predilecto porque siempre le estamos dando lata con su información y con sus consejos, ¿no? ¿Cómo estás, Andrea? Un placer, como siempre, otra vez estar aquí contigo. Un placer siempre conversar contigo y poder transmitir al auditorio de la empresa mensajes útiles, mensajes del día a día y, por supuesto, pues que este tema de la pandemia, sin duda ninguna, no se ha terminado. Justo eso, qué importante lo que menciona, doctor. Yo quería preguntarle, ¿realmente es un contexto diferente ahorita que la gente ya está vacunada? ¿Podemos hablar de que sí se está haciendo una diferencia? Bueno, el hecho de que la población se haya ya vacunado, sin ninguna duda, es importantísimo. Nosotros podemos ver cómo países como los Estados Unidos, donde prácticamente la totalidad de su población ha sido vacunada, donde, por ejemplo, Israel prácticamente ha vacunado a todos, Corea del Sur, Singapur, algunos países donde hicieron un programa de vacunación muy eficiente. Prácticamente la vacunación los ha puesto en una situación privilegiada, donde la economía se ha reactivado, las actividades al aire libre son prácticamente normales, se han abierto cines, teatros, restaurantes, etcétera. Y eso todo es gracias a la vacunación. Pues estamos muy lejos de alcanzar el 70% de vacunación deseable. O sea, ustedes piensen que si México tiene 127 millones de habitantes, pues el 70% son aproximadamente 90 millones de personas. Y estamos aún muy lejos de llegar a 90 millones de personas vacunadas. De tal manera que mientras ese punto no se alcance, el riesgo de rebrotes, el riesgo de casos graves, sin duda está vigente. Aquí en México, la mayoría de las personas, pues, vulnerables o abuelitos, etcétera, se supone están vacunados. ¿Podemos sentir esa tranquilidad? O ahorita que menciona que ni hemos llegado al 70%, ¿usted qué perspectiva lo tiene? Porque pues uno se siente tranquilo y protegido. Sin embargo, lo que acaba de decir es importantísimo. Es importante lo que acabas de decir. De esta cantidad de vacunados que va en México, sí es cierto que las poblaciones más vulnerables son las que ya han recibido la vacuna. Es decir, personas de la tercera edad, ya incluso personas de más de 50 años están vacunadas. Mucho personal, por ejemplo, de primer contacto, como sabes, los maestros han sido vacunados, médicos, las Fuerzas Armadas. Es decir, hay algunos sectores muy importantes que ya están vacunados. Pero el problema, ¿cuál es? Que ahora vienen cepas nuevas y estas cepas nuevas, sin ninguna duda, van a infectar a la población que no ha recibido la vacuna. Para que la gente lo entienda muy bien, vamos a hablar de dos factores, más bien tres factores muy importantes a tener en cuenta con las cepas. Uno es la capacidad de transmisión que tiene, ¿sí? Dos, la capacidad que tiene de evadir a las vacunas. Y tres, el grado de contagio a otras personas. Y entonces empecemos pues por la variante original, que es la de Wuhan, ¿sí? La variante de Wuhan tenía una transmisibilidad baja, escapaba a las vacunas prácticamente cero, es decir, la vacuna es altamente efectiva para la variante Wuhan. Y luego la cepa o la variante que está sonando en todo el mundo y que pues por desgracia está causando estragos en la India, en Bangladesh, en todo el sureste asiático, vemos imágenes devastadoras en la televisión. ¿Por qué es esto? ¿Por qué esta variante es tan tremenda? Sencillamente porque su tasa de transmisión, recordemos, Wuhan transmitía una persona a 2. La variante Delta, una persona infecta a 8 personas. ¿Sí? Y el problema que tiene, además de que es altamente transmisible, es que sí puede evadir de manera importante todas las vacunas. Ya se ha secuenciado en los laboratorios mexicanos la variante Delta. Y esto es muy peligroso por lo que te decía, porque al ser de alta transmisión, un mexicano va a contagiar a 8. Entonces, el impacto de la cepa Delta quizás no se traduzca en un número tan grande de muertes como los que tuvimos en diciembre, enero, febrero, pero sí va a ser un golpe y un impacto muy potente
en fuerza laboral y en economía y por lo tanto en producción. Entonces es ahí donde yo creo que debemos de poner ahora el foco y de manera muy importante prevenir a nuestra gente, a nuestra población que está en ese margen de 20 a 45 años, que no están vacunados y que se pueden contagiar por esta cepa Delta altamente transmisible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Seguir cuidándonos y procurar que todos estemos vacunados. ¿Nos va a ayudar con esta variante, doctor? Lo primero es que no bajen la guardia. El uso de cubrebocas se va a quedar por décadas. Entonces, el cubrebocas va a haber que seguirlo utilizando, sobre todo en los sitios cerrados, poco ventilados. Número 2, la distancia social y las formas en que interactuamos con las personas se tienen que modificar. Los latinos, los mexicanos somos muy amables, nos abrazamos, nos besamos, nos damos la mano, bueno, demasiado contacto físico. Hay que cambiar nuestra manera de ser y ser pues más al estilo japonés, o sea, saludarnos desde la distancia, hola, ¿cómo estás? Menos contacto físico, ¿sí? Y por supuesto, en la medida de lo posible, en cuanto estén disponibles las vacunas, hay que ir, pero corriendo a ponérselas. Porque la gente no cree en las vacunas, ese es otro tema. Afortunadamente, México es un país que tiene bastante conciencia social acerca de la vacunación. La gente sabe que se debe de vacunar, la gente cuando tiene disponibilidad va y se vacuna. Pues nada, un placer como siempre platicar contigo y con la gente que nos escucha en el auditorio de la empresa. Y pues vacúnense, chicos. Ese es mi mensaje, es mi recomendación. Vacúnense, animen a su gente, a su familia, a sus amigos, anímenlos a que se vacunen lo antes posible. Muchas gracias, doctor, y esperemos vernos, yo creo que en 2-3 meses, pero para hablar muy positivo de que ya llegamos al 99% de vacunación en México. Ojalá así sea. Muchas gracias. Gracias por ver el programa. Si te gustó, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Muy pronto habrá un nuevo video en Conexión